Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a Canal 8, antiguo Canal 9, Canal 8 de la isla de La Palma, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas en el que, bueno, dialogamos con personalidades de la vida política, del mundo de la empresa, de la cultura, personajes sociales que tienen relevancia y que pueden aportarnos información, explicaciones, decirnos cómo va la isla, cómo va el país. En esta ocasión tenemos que agradecerle la presencia y le manifestamos pues la gratitud del Canal 8, antiguo Canal 9, para la isla de La Palma, a don José Luis Perestelo Rodríguez, presidente del Cabildo Insular y también senador. Don José Luis, bienvenido al programa y bienvenido al canal. En nombre de su presidente, de don Juan Luis Lorenzo, y de nuestra directora, doña María Lorenzo, queremos expresarle también ese reconocimiento por haber aceptado la invitación. Saludos cordiales, don Ricardo, saludos cordiales también a todos los telespectadores de Canal 8 en La Palma, y la verdad que es una satisfacción poder compartir con ustedes este programa de televisión. Muy bien, usted precisamente le debemos, inauguramos con usted este programa en La Palma, en el Canal 8, pues allá por noviembre de 2004. Ha pasado el tiempo, el Canal 8 pues cada vez tiene una infraestructura que permite llegar a los hogares palmeros de un modo, pues, digamos que a veces con dificultades, pero ya cada vez con menos dificultades, y ese esfuerzo empresarial, pues, en fin, se hace evidentemente al servicio de toda la sociedad de la isla de La Palma y de sus instituciones. Usted inauguró aquel programa, este programa, perdón, lo inauguró, fue la primera entrevista que hicimos en el Canal 8, y desde entonces estamos hablando de un año bien despachadito. Han transcurrido, se han sucedido acontecimientos que iremos a alguno de ellos, los iremos repasando, ¿no? Al hilo siempre de la actualidad. Si vamos a ese hilo de la actualidad, tendríamos que empezar por la tormenta tropical Delta, por los efectos. ¿Cómo describiría en primer lugar los efectos que en la isla de La Palma ha tenido? Y después, a continuación, le vamos a preguntar por esas ayudas suplementarias arbitradas por tanto el Cabildo como por el Consejo Insular de Aguas. Bien, la verdad que fue una situación muy difícil de describir, y yo creo que los que lo vivimos en la isla, como se vivió también en Tenerife y en otros lugares del archipiélago, pues pudimos comprobar en ese día los efectos, y a veces en la sociedad de la información del siglo XXI, cómo dependemos muchas veces de algunos sectores públicos que dejan de funcionar y nos parece que estamos en otra realidad. Y eso también de vez en cuando es bueno reconocer que cómo somos, cómo estamos, y sobre todo las debilidades que también tenemos. Sí, el progreso tiene también sus fallos. Sí, y realmente yo creo que en un día como esto es como se comprueban. Y la verdad es que en La Palma, si me pregunta mi opinión como presidente del Cabildo, puedo estar medianamente satisfecho, o quizás comprobando cómo fueron los efectos en otros territorios, satisfecho del funcionamiento de los servicios públicos en la isla de La Palma. Y yo siempre he agradecido durante los días siguientes el esfuerzo y el trabajo de muchas personas que se preocuparon, se ocuparon de que los servicios públicos funcionaran correctamente, y la verdad que no hubo ninguna desgracia personal, no hubo ninguna situación de angustia, precisamente por la respuesta que dieron los servicios públicos en la isla. Eso es muy importante. Vamos con esa segunda parte que le comentaba, con independencia de las ayudas del Gobierno del Estado, de la Administración Estatal, de la Administración Autonómica, de un modo, digamos, complementario o suplementario, también el Cabildo Insular de La Palma y el Consejo Insular de Aguas previeron una serie de ayudas. ¿Cómo va, sobre todo, los libramientos de esas ayudas? Bien, nosotros siempre hemos dicho que en situaciones similares la respuesta que ha llegado a los ciudadanos ha sido la respuesta del Cabildo. Realmente, otras instituciones que se han comprometido no han llegado a esas ayudas. ¿No ha llegado todavía? Ha llegado, todavía en este momento, a día de hoy, ninguna, es decir, ninguna. Única y exclusivamente el Cabildo lo que ha hecho es disponer, incrementar el número de efectivos personales en la Agencia de Extensión Agraria con recursos propios, precisamente para tramitar las ayudas de la comunidad autónoma, para tramitar las ayudas que se puedan convocar
en Ciudad del Estado. ¿Qué ha hecho el Cabildo? El Cabildo es una entidad bastante más limitada en sus recursos que el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado, por tanto, el primer esfuerzo tiene que estar centrado precisamente en asesorar a nuestros ciudadanos para que puedan ser beneficiarios de aquellas ayudas que convoquen esas otras instituciones. Pero es que además no solo basta con pedir, yo siempre estoy diciendo que lo que conviene precisamente es predisponer también nuestros presupuestos al servicio de unos ciudadanos afectados por una situación de dificultad como la que entraña pues una tormenta como esta. Y hemos creado tres esfuerzos, tres líneas de trabajo fundamentalmente. Por un lado, hemos creado una partida presupuestaria de unos 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, para ayudar directamente a los afectados que no tienen seguros, bien que los seguros no cubrían las situaciones que se produjeron en la tormenta, en definitiva, para ayudar a aquellas personas que se vieron afectadas en sus propiedades y que esas propiedades no estaban aseguradas porque no podían estar aseguradas o porque su condición económica no les permitía tener asegurada esa propiedad. Por otro lado, otra partida presupuestaria, otros 600.000 euros, va destinada fundamentalmente a recuperar lo que son los servicios públicos de las zonas más afectadas. Estamos hablando de una población agrícola, donde el acceso a esa explotación agrícola juega un papel importante, facilitar el acceso es importante también, y esa partida presupuestaria la vamos a destinar, porque así nos lo han pedido también las organizaciones agrarias, precisamente a mejorar esas infraestructuras básicas de servicio a esos agricultores. Y sobre todo, lo que nos parece que también es importante es las infraestructuras públicas. Nosotros habíamos pensado, para los presupuestos de este año, crear una partida presupuestaria con cargo a los presupuestos 2006-2007 para mejorar las infraestructuras municipales. Con independencia de la partida anterior que he comentado. Independientemente de esta. Es decir, nosotros, ¿de qué cuantía? Estábamos hablando de una cuantía de 6 millones de euros en 2 años, aportación del Cabildo. Ya digo, estaba pensada antes de la situación de la tormenta tropical. Iba destinado fundamentalmente a ayudar a los ayuntamientos de La Palma, a los 14 municipios, a resolver esos déficits de infraestructura que todavía tienen, de servicios obligatorios de los ayuntamientos, que no se han podido ejecutar en estos años por el plan de cooperación o por otro plan de infraestructura que realizamos en los 4 años anteriores. Sin embargo, vistas las actuales circunstancias, entendiendo que hay un compromiso del Estado para resolver las infraestructuras públicas con un 50% de apoyo, nosotros hemos dicho que dentro del plan de infraestructura municipal, dentro de esa partida de 6 millones de euros para 2 años, los ayuntamientos podrían incorporar el 50% que les corresponde de la resolución de esos déficits de infraestructura afectados, con lo cual, con un 10% de inversión, el ayuntamiento va a resolver los problemas que tenga en infraestructuras públicas, en polideportivos, plazas. Ya, o sea que para aclararnos un poco sería 50% arcas del Estado, proveniente del Estado, y después del otro 50%, el 40% lo aportaría el Cabildo y el 10% el Ayuntamiento. Efectivamente, más o menos esa sería la proporción. Esperemos que el Estado dé respuesta, como se comprometió con la vicepresidenta del Gobierno visitando la isla, yo espero que dé respuesta y que esas convocatorias que anunciaba el Estado se transformen y se vean en órdenes departamentales de los diferentes ministerios para que los ciudadanos puedan solicitar las ayudas y también las instituciones, los ayuntamientos, el propio Cabildo. Y en la primera de las partidas que comentaba, de unos 100 millones de las antiguas pesetas, 600.000 euros, de ayudas directas, digamos, a los más necesitados, aquellos que no tienen seguros o que no tenían, etcétera, etcétera. ¿Cómo va la tramitación de todo? Bien, fundamentalmente, como digo, hemos incorporado personal durante estos días a la Agencia de Extensión Agraria precisamente para ayudar a los agricultores a rellenar las solicitudes conforme a la convocatoria de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Entonces, estamos evaluando lo que son aquellas solicitudes que tienen cobertura en esa convocatoria y viendo aquellas otras que no tienen cobertura. Esas otras que no tienen cobertura son las que precisamente nosotros intentamos resolver por la vía de esta partida presupuestaria propia del Cabildo de La Palma. Don José Luis, y en este tipo de ayudas, este tipo que son necesarias, que son indispensables muchas veces,
que a veces pues resuelven casi la actividad, la actividad profesional de muchas personas, ¿no? ¿No se pueden dar casos también de picaresca? ¿Eso lo vigilan ustedes o no? Bien, yo creo que hoy tenemos unos sistemas de información importantes, se cruza información entre las diferentes administraciones. De hecho, nosotros en las últimas convocatorias que hemos hecho del propio Cabildo de ayudas agrarias, lo hemos dicho públicamente, queremos no obligar al agricultor a una duplicidad en las documentaciones que se presentan a la administración. Claro. Eso es malo para la propia administración. No. Nuestros técnicos de extensión agraria, en lugar de estar visitando las fincas y asesorando a los agricultores en cómo cultivar mejor o cómo tratar una plaga en un momento determinado, los tenemos haciendo papeles, llenando impresos, presentando proyectos, presentando documentos para solicitar una subvención. Entonces, hemos dicho, vamos a convocar conjuntamente la subvención, que la documentación sirva para las dos administraciones y eso al mismo tiempo permite hacer un cruce de información que evita esa picaresca. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo, nuestra gente es gente seria. Yo prefiero que alguien en un momento determinado, en una situación como esta, nos pueda engañar, que se nos quede uno por ser demasiado exigente en la tramitación de la documentación. Si alguien nos engaña, más pronto que tarde lo vamos a detectar, pero si alguien se nos queda sin atender en urgente necesidad porque le hacemos hacer tantos trámites y tanto papeleo que no llegamos, yo creo que no estamos consiguiendo los efectos que perseguimos. Eso lo hemos hecho en situaciones con incendios forestales, de atención a ganaderos. Luego alguna vez se ha dado la circunstancia, no, pues es que este ganadero no tenía tanta... Bueno, en un primer momento está afectado, vamos a ayudarle y después tiempo habrá de ir evaluando lo que le corresponde. Ya se verá. Bien, desde aquella entrevista de noviembre que comentábamos antes, de noviembre de 2004, se ha producido en el panorama tanto estatal como autonómico. En el panorama autonómico de la comunidad autónoma, la salida del PP del gobierno autónomo y el consiguiente respaldo parlamentario, yo no sé si llamarle pacto o no, porque no se aclaran entre los pactistas, se llama. ¿No lo saben ellos? No lo saben, bien, pero apoyo, sí se habló de apoyo parlamentario y desde luego ha habido apoyo parlamentario, se nota, al menos en el Parlamento Autónomo. Pero yo quería preguntarle, esa salida del PP, ¿usted la ve necesaria o la vio necesaria para la gobernabilidad del archipiélago o no? Bien, yo creo que en aquel programa también... Todavía no se había producido, yo comentaba sí, la importancia, porque lo he dicho siempre, la importancia que tiene cumplir los acuerdos. Sí. A mí me parece muy importante en política y en todo orden social y de la vida, cumplir los acuerdos, cumplir los pactos. Ese honor que siempre teníamos nosotros, los canarios, y que el orgullo que decíamos que la palabra dar la mano, significa un acuerdo más allá de lo que se pueda blindar con una firma o con otro tipo de pactos, y es bueno cumplir los acuerdos. Solo que hay momentos en los que la vida diaria, la actividad diaria, la propia dinámica de la política imposibilita ciertos acuerdos. Cada día se producen deslealtades a esos acuerdos en un municipio que luego se trasladan al ámbito insular y que luego se van trasladando al ámbito autonómico. Cada día las estrategias políticas de los partidos están más en clave de estrategia electoral que estrategia de gobernar y después presentarse a unas elecciones diciendo lo que aportaron a la estabilidad de ese gobierno, que a mí me parece importante. Claro. Me parece que es mejor equipaje para ir a unas elecciones, mejor aval para un partido político decir yo he ayudado a que estos hayan gobernado Canarias y he participado activamente en las decisiones que se han tomado. Sin embargo, a veces la estrategia, cuando el candidato no está participando del gobierno, es probable que le apetezca más estar en la oposición y entonces se genera una dinámica de confrontación no deseable con el Estado, cuando lo que conviene precisamente es todo lo contrario, tener una buena relación con el Estado, un diálogo leal para poder llegar a los acuerdos que posibiliten el desarrollo de esta tierra. Yo creo que fundamentalmente es mi pensamiento,
por estrategia política, al presidente del PP en Canarias le convenía salir del gobierno, luego era una situación no deseable para su organización y entre todos la mataron y ella sola falleció. Sí que también yo aprovecharía para que el presidente del Cabildo y senador por la isla de San Miguel de la Palma nos comentase precisamente esas mociones de censura que se han producido en algunos municipios de la isla, concretamente la capital, Santa Cruz de la Palma, con ese que les costó tiempo el suscribir ese acuerdo. En aquel entonces estábamos fuera del gobierno de Santa Cruz de la Palma. Sí, claro. Estaban en la oposición. Sí, en la oposición. Estaban en la oposición, sí. En el gobierno estaba el Partido Popular, evidentemente. Santa Cruz de la Palma y bueno, y después también Garafía, más reciente. Yo creo que afortunadamente tenemos una isla sabia, una isla que con preparación y que conoce perfectamente el devenir de los acontecimientos y los tiene presentes en cada momento. Por eso se producen los resultados electorales que se producen en la isla y por eso se escuchan los discursos que a veces se escuchan desde diferentes opciones políticas, culpabilizando muchas veces incluso a las personas. A mí me preocupa cuando hemos presumido históricamente en La Palma de que ha habido mociones de censura en el Cabildo y que después se aprueban los presupuestos por unanimidad. Eso es una imagen de madurez democrática de primer nivel que para mí es un orgullo decir eso en Canarias y ver cómo otros compañeros de partido se asombran de los acuerdos políticos que se pueden tomar en La Palma. Esto era así hasta hace muy poquito tiempo. Hace muy poquito tiempo se instaló una dinámica del insulto personal. Si yo jamás se me ocurre nunca identificar a un partido político con las personas. Las personas para mí son lo más importante en la vida. Entonces, no hemos metido una dinámica de este tipo. Pero lo que es objetivo, la verdad objetiva en estos momentos es, yo siempre dice que la historia siempre da y quita razones. En un momento determinado terminan las elecciones y Coalición Canaria dice, señores, vamos una vez más a demostrar en La Palma que tenemos madurez democrática. Vamos a firmar un acuerdo de todas las fuerzas políticas que permitan que la fuerza más votada en cada municipio gobierne ese ayuntamiento. Y no lo aceptaron. Ninguno de los dos, ni el PSOE ni el PP, donde pudieron, en el paso pudieron, y separaron a la fuerza más votada de Coalición Canaria, que le faltaron muy poquitos votos para la mayoría absoluta, fuera del gobierno, en un pacto PSOE-PP. En Barlovento se anunció públicamente un pacto que relegaba también a la fuerza votada Coalición Canaria a la oposición. Allí se pudo recomponer los acuerdos antes de la formación del ayuntamiento. En Garafía se constituyó un gobierno PSOE, PP. Sí. Y en Santa Cruz de la Palma, donde parece que no podían, no sé si por el pacto del Tinelo o por alguna otra causa, el pacto, y porque era Santa Cruz de la Palma, porque era la capital de la isla y se podría visualizar más en Canarias, nosotros, lealmente al pacto que teníamos establecido, apoyamos a la lista más votada del Partido Popular. Se anunciaron expedientes en el paso, sobrecimiento de expedientes. Yo creo que en el pecado tienen también la penitencia en estos momentos, pero bueno, en Santa Cruz de la Palma, pues se produce una situación como de obligación de que Coalición Canaria tenía que apoyar al Partido Popular, a pesar, como digo, del incumplimiento del paso. Y en el Cabildo, que teníamos mayoría absoluta, era absolutamente imposible firmar acuerdos como me hubieran gustado a mí como presidente, como que ha firmado Ricardo Melchor en Tenerife o Miguel Cerolo en Santa Cruz. Yo he gobernado con el Partido Popular, nos apetecía gobernar con el Partido Popular en el Cabildo de La Palma, pero en la situación que estaba planteada en el municipio del Paso nos imposibilitaba ese acuerdo. Pues no solo no se entiende esa situación, sino que se mantiene una política agresiva contra el gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo, incluso con las personas. Al mismo tiempo se da una situación de incomprensión y de no colaboración con nuestros concejales de Santa Cruz de la Palma que nos lleva a la oposición. Eso yo creo que ha sido histórico en toda Canarias, es decir, que un grupo se va a la oposición sin tener pactado ninguna alternancia o ninguna alternativa. Pero nos parecía que por dignidad teníamos que irnos. Luego se pudo, después de muchas negociaciones, forjar un acuerdo diferente.
En Garafía la situación era completamente diferente, completamente distinta al resto de municipios, y se da una circunstancia en la que PSOE gobierna con PP, Alternativa por Garafía con el PP presenta una moción de censura, pese a la opinión contraria de Coalición Canaria, públicamente expresada por mí mismo como vicepresidente de Coalición Canaria en La Palma. Se rompen también esos acuerdos, se produce una situación de ingobernabilidad. Nosotros lealmente apoyamos con un concejal el Plan General de Garafía para que saliera a debate y se pudiera estudiar. Aprobamos los presupuestos para que Garafía no perdiera el fondo de compensación del Gobierno de Canarias. Pero bueno, y permanentemente la actitud que recibía a cambio, que era una agresión permanente del Partido Popular contra la Coalición Canaria en el Cabildo, criticando al presidente. Pero no puede criticar al presidente, que el presidente se debe criticar. Pero yo siempre digo una cosa, si yo siempre decía, yo le pido a los Reyes este año que me dé una oposición que me dé mucha caña, pero que ofrezca alternativas. No la crítica por la crítica, no el insulto por el insulto, no el repetir una mentira tantas veces para que se termine convirtiendo en verdad. Sí, pero vamos a ver, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, el que ustedes pues hayan formado un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma con el Partido Socialista, Coalición Canaria del Partido Socialista, y el comportamiento de oposición del Partido Socialista en el Cabildo, concretamente con el asunto de los presupuestos del 2006? Porque no hay pacto político con el Partido Socialista en La Palma. Es un acuerdo puntual en Santa Cruz de la Palma que ha permitido un gobierno además compartido, que a mí personalmente no me gustan esos gobiernos, pero es un pacto de necesidad que se entendía existía en Santa Cruz de la Palma entre las dos fuerzas políticas, que no conlleva ningún acuerdo más allá de Santa Cruz de la Palma, ni siquiera ahora con el de Garafía. La actitud del Partido Socialista con el tema del presupuesto es un tema de estrategia política, de lo que hablábamos antes. El secretario general del partido, su cargo es portavoz en el Cabildo, su estrategia será ser candidato en las próximas elecciones, y en estos momentos, a pesar de ir aprobando durante el ejercicio un 90% de los acuerdos por unanimidad, cuando llega el presupuesto entiende que hay una vía de dar un discurso diferenciado, un discurso diferenciado, y entonces ni presenta alternativa al presupuesto. Eso es lo que ni se presentan si ha habido alternativa o no a ese presupuesto. Ninguna, ni se presentan alternativas al presupuesto. Se van aprobando los presupuestos de los patronatos, unos con la abstención y otros con el voto favorable del propio Partido Socialista. Damos un plazo de 20 días para presentar enmiendas, que no lo da ninguna otra administración local en Canarias. No se presentan enmiendas. Se dice que se devuelvan los presupuestos sin ofrecer otra alternativa. Se aprueban los presupuestos. Está en información pública durante un mes en el boletín oficial. No se presenta recurso de reposición. Si no se está de acuerdo y se quiere producir un debate político, se tiene que presentar recurso de reposición para debatirlo, tampoco. Y luego se dice que se va al contencioso administrativo. Es decir, el trabajo que no hace o que no hacemos los políticos, se lo ponemos en manos de los jueces para que determinen si existen motivos políticos suficientes para poder... Parece que parece que estamos en otro mundo. Aparte que yo pienso que en general, no por este caso concreto, pero en general la judicialización de la política, de alguna manera, es el reconocimiento de la incapacidad de los políticos. Es un error grave, es decir, tenemos una justicia... Esa opinión. Es una... Yo creo que... No en general, sea quien sea. La percepción que tengo en este caso es, yo no he hecho los deberes y voy a ver si dentro de un expediente tan amplio como un presupuesto, la justicia puede detectar algún defecto de forma y puede, obligar a rehacer los presupuestos, y ese es mi éxito político. No. Claro, mi éxito político es que tenga el gobierno que rehacer los presupuestos, y después digo que estoy preocupado porque no hay inversiones, porque no se desarrolla la isla, cuando esos presupuestos son los que contemplan lo que hablábamos antes para los del Delta, o por lo que hablábamos antes de la agricultura, o lo que hablábamos de esas infraestructuras municipales de ayuntamientos que también están gobernados por el Partido Socialista. Claro.
Hablando de los presupuestos para el 2006, ¿qué filosofía básica es la que tiene? Y sobre todo, ¿qué conceptos contienen esos presupuestos, digamos, como más destacados y más novedosos con respecto a otros ejercicios? Por ejemplo, al del 2005 o del 2004. Creo que lo comentábamos también en el 2004, en una entrevista anterior. Sí. Este periodo, nosotros estábamos empeñados en, digamos, preocuparnos y ocuparnos de los ciudadanos, sobre todo de los más desfavorecidos, de aquellas personas que tienen problemas económicos, problemas sociales, alguna discapacidad, y yo creo que en estos años hemos hecho un esfuerzo importante, un esfuerzo que se ha visto, digamos, apoyado, y por eso ha sido eficaz, por las propias organizaciones que voluntariamente, de modo altruista, han estado trabajando precisamente por defender esos sectores. Yo creo que el éxito de la política social del Cabildo de La Palma ha estado basada fundamentalmente, y es de agradecer, por eso lo agradezco permanentemente, a esas organizaciones de familiares afectados, de los propios discapacitados que se han autoorganizado, de colectivos sociales como Cáritas, que están trabajando ahí por los más desfavorecidos. Incluso en La Palma se ha creado una plataforma que reúne a todas esas asociaciones. Y qué mejor para quien quiere dirigir la política de una isla que marcar su política en función de lo que nos demandan todas esas organizaciones. Para nosotros es ponernos más fácil el trabajo. Podríamos discutir si es suficiente o no son suficientes los recursos que nosotros ponemos, pero no en que los gastamos, porque estamos de la mano y queremos estar de la mano de esas organizaciones. Después, está claro que nosotros necesitamos un impulso económico. El impulso económico no se trata de más o menos subvenciones, se trata de viabilizar la actividad empresarial, la actividad económica. Y nosotros en estos momentos estamos ilusionados porque creemos que el 2006 va a ser un año fundamental en la situación socioeconómica de La Palma. ¿Por qué? No lo decimos gratuitamente porque pensemos que los presupuestos de este año van a modificar lo que no han conseguido presupuestos anteriores, sino son una serie de circunstancias que me parecen importantes. Por un lado, tenemos las antiguas instalaciones de Japón Tabaco Internacional, que fueron compradas por el gobierno a través de ITC y Sodecan, y que hasta ahora no han conseguido el éxito que esperábamos. El Cabildo ha comprado el 50% de la parte de Sodecan, y estamos en una vía de diálogo con el actual ITC y estoy seguro que vamos a conseguir dinamizar esas instalaciones. Por otro lado, la zona especial canaria no ha conseguido los efectos tampoco buscados y deseados en la isla de La Palma. Estamos en estos momentos en una nueva etapa, hemos conseguido después de mucho esfuerzo dar un tratamiento diferente a la zona especial canaria en La Palma en cuanto a las zonas donde se puede realizar las actividades empresariales. Se ha ampliado, como nosotros decíamos, desde el primer momento. Y por otro lado, hemos conseguido algo que me parece importante. Yo no creo mucho en los planes, creo más en las realidades que se puedan plantear en esos planes. Hemos conseguido un instrumento de consenso entre empresarios y el Cabildo, que lo vamos a llamar La Palma Capital. Es una experiencia novedosa, no es una sociedad de garantía, es una sociedad que va a estar dispuesta a invertir en aquellos proyectos empresariales que tengamos, que se nos puedan presentar y que entendamos que son viables y que puedan generar actividad económica. ¿Una sociedad mixta que usted dice? Sí, una sociedad mixta en la que incluso damos el 51% al capital privado y el 49% al capital público. Tiene un consejo de administración donde hay 5 empresarios y 4 representantes del Cabildo, que nosotros tenemos mayoría absoluta y sin embargo hemos querido que estén todas las fuerzas políticas ahí, porque queremos que sea un proyecto común de La Palma. Institucional común. Común, y además empresarios y administración, para generar actividad económica y generar empleo. Con esos 3 instrumentos, si no se genera actividad económica es que algo está fallando, algo nos va a fallar que ya no tenemos la solución muy al alcance de nuestras manos. Y luego el tercer bloque importante es el de las infraestructuras. Sí, iremos por partes, analizando parte por parte. Usted en la anterior entrevista y en su política de los últimos años ha propugnado un modelo específico de desarrollo para la isla de La Palma
Bien, por un lado, para cumplir y aplicar el Estatuto de Reserva Mundial de la Biosfera, con marca registrada incluso, me parece, ¿no? Y por otra parte, esa conjunción para precisamente avanzar en el porvenir económico de la isla, ¿no? Es decir, ¿cómo discurre esa fórmula? Es decir, esa fórmula quizá a través de esta sociedad mixta que usted comenta, de promoción, etcétera, etcétera, va a darle realmente un motor de arranque, o va a ser un motor de arranque de actividad económica o no. Bien, yo pienso que lo que estamos hablando, para desarrollar el tejido productivo, va a ser importante. Es obvio que un solo instrumento no resuelve ninguna economía, ni siquiera el desarrollo socioeconómico de un territorio, de una isla. Efectivamente, hemos estado centrados, y muy centrados, en ese modelo que usted plantea en relación con el modelo específico que hemos dado a llamar nosotros mismos de la isla de La Palma. Y ese modelo, yo tengo que reconocer que hemos tenido enormes dificultades para ponerlo en práctica. No se puede... Nos han acusado de inmovilistas, de no... Es que al final yo creo que tenemos razones suficientes para darnos cuenta por qué no se ha podido avanzar en el modelo. En un momento determinado somos capaces, la sociedad palmera, de discutir sobre unas bases de desarrollo sostenible para la isla, que se aprueba después de unas jornadas de trabajo intensas con sectores económicos, sociales, con incluso reuniones con profesionales, profesores en la Universidad de La Laguna, en profesionales liberales en la isla de Tenerife, fuera de Canarias, personas que han destacado de la isla y que tienen una perspectiva desde fuera que puede ser importante para un poco despejarnos algunas dudas que podamos tener en el desarrollo. Sí, perdón, señor presidente. En la vertiente turística, sobre todo, la sostenibilidad. Bueno, hablábamos en los sectores, pero fundamentalmente aquí estamos ya en el tema turístico. Sí, el otro tema económico es lo que estábamos hablando, ahora estamos en el tema turístico. Entonces, bien, un modelo que no olvidemos era el consenso palmero en los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, es decir, modelo de desarrollo turístico vinculado al medio natural. Es nuestro equipamiento, no tenemos sol y playa, tenemos paisaje, tenemos red de senderos y sobre todo paisaje, que es el elemento fundamental. Y entonces se nos dice, no se puede desarrollar porque no hay marco legislativo. Entonces, ¿qué hacemos? Los esfuerzos en cambiar el marco legislativo y conseguimos una ley específica. Y conforme a esa ley específica, elaboramos un plan territorial especial de ordenación del turismo, conforme también a las directrices que marcaba ese plan aprobado por todos unánimemente. ¿Qué ocurre? 25.000 camas turísticas en La Palma. Algunos dicen hasta que son muchas. Bien, pero cuando las distribuimos, ¿qué pasa? Son muchas las del otro municipio, las de mi pueblo son pocas. Y ahí llegamos al debate, al gran debate. El debate de conciliar ese modelo que todos defendemos con lo que cada ayuntamiento plantea para su territorio específicamente sin tener en cuenta a los demás. El crecimiento, crezcamos nosotros y sostengamos a los demás. Esa es la sostenibilidad. Entonces el problema es... Caricaturizando, claro. No, un poco, y de verdad que eso ahí nos ha generado una grave confrontación de modelo. Resulta que estábamos hablando mucho del modelo palmero y sin embargo, cuando presentamos las alegaciones al plan territorial, hablamos también del modelo convencional, porque todos creemos tener un inversor capaz de generar una actividad hotelera de modelo convencional con un número determinado e importante de camas. Sí. Perdón, José Luis, ¿qué afluencia turística ha habido y de ocupación hotelera durante el 2005, durante el año pasado? Bien, el año pasado fue un año bueno, turísticamente hablando. Aquí viene también crítica que ha habido de la oposición, porque en Navidad, como es lógico, yo siempre hago autocrítica. Y yo siempre me gusta cuando resumo un año decir, mire, esto va mejor, pero no hemos conseguido todos los objetivos. No hemos conseguido todos los objetivos ya se traduce automáticamente en una crítica que hemos tenido menos turistas, ¿no? Los datos de turismo dicen que hemos tenido 10.000 turistas más que el año anterior. Yo, sin embargo, los pondero
Yo soy autocrítico, porque estaba la Baja de la Virgen. Claro. Y es un año importante. Es un año, no es un año, normal. No es un año modelo, no es un año normal. Para presumir. Claro. Hemos subido los pasajeros del aeropuerto, podríamos presumir, no, hay que ponderarlo con la Bajada de la Virgen, que hemos tenido Bajada de la Virgen. Que aportan más de 10.000. Efectivamente, hemos subido la ocupación, no a límites todavía deseables para ponernos en umbrales buenos de rentabilidad, y hay que seguir trabajando. Pero que se sepa también, es decir, el Cabildo de La Palma, la promoción exterior de la isla de La Palma la hace en exclusiva el Cabildo de La Palma. El Cabildo de La Palma es el que se mueve por las ferias de turismo, es el que se busca al touroperador, por supuesto, últimamente y afortunadamente cada vez más acompañado de los sectores hoteleros de la isla, pero yo creo que el Cabildo está haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que vamos a encontrar la fórmula de promoción con implicación del sector empresarial, con mayor implicación, y estoy seguro que lo estamos haciendo. ¿Hay mejor conexión con la Consejería de Turismo que hace 2 años, por ejemplo, entre el Cabildo? No. Yo creo que se da la circunstancia que yo siempre digo que las relaciones institucionales también las personas juegan un papel importante, sin duda. Y eso hay que reconocerlo. Yo por muchas razones tengo que reconocer que tenía muchísima más amistad con el anterior consejero que con el actual, aunque pues compañero de organización política, creo que es una buena persona, una excelente persona, y además la consejería tiene un equipo, yo creo que cualificado, preparado, capacitado. A mí la viceconsejera Pilar Parejo me parece una persona muy cualificada, muy preparada, muy conocedora del mundo del turismo, y está Manuel Toledo, que es palmero, que conoce las necesidades de La Palma. Hemos podido incorporar algunos temas de calidad turística, de planes de dinamización turística en la isla. Yo creo que las relaciones son buenas. Uno siempre le parece poco a la inversión del gobierno, y me tiene que seguir pareciendo poco, claro. Pero indudablemente yo creo que hay buenas relaciones. Oiga, José Luis, la apuesta por el turismo de cruceros, sobre todo con con el puerto de Santa Cruz de La Palma como frontera exterior, Schengen, etcétera. ¿Cómo está eso? La verdad que no todo lo bueno que pudiera estar. Es una apuesta dura. Y me parece que es un error de falta de sensibilidad en la Administración General del Estado. No hay razones objetivas para que Santa Cruz de La Palma no sea un puerto frontera. Nosotros somos conscientes de las dificultades de desarrollo de las islas menores, islas periféricas. La Gomera ha tenido un desarrollo turístico porque está vinculada al sur de Tenerife y hay una rápida conexión. Pero lo que es cierto también es que La Palma tiene una posición privilegiada dentro de lo que es las rutas atlánticas, desde América, Europa, África. Por tanto, ¿qué razones objetivas hay para que Santa Cruz de La Palma, que es el puerto natural, que fue el puerto natural... Histórico, iba a decirle, histórico. ¿Y por qué ahora no es el puerto natural de ser puerto frontera? Que ese crucero que viene de América durante varios días, ser Santa Cruz de La Palma el primer puerto comunitario que toque, que por tanto es el primer lugar donde los pasajeros se bajan en Europa y que por tanto desarrolla un sector económico que en La Palma es importantísimo, como es el sector comercio, que se nos pierde. Y si se nos pierde el sector comercio, se nos pierden muchísimos puestos de trabajo en la isla de La Palma. No hay razones objetivas. O sea, ha sido un trabajo, una eterna reivindicación en mi trabajo como senador. He conseguido acuerdos del Senado favorables, porque no parece razonable que no lo sea. Sin embargo, todavía no somos puerto frontera. Y no digo ya. Pero no han perdido la esperanza de conseguirlo. No, yo siempre digo que si pierdo la esperanza, no debo estar aquí. ¿Quiere decir que va a seguir batallando? Por supuesto, y lo tenemos que conseguir. Pero también en una isla como es La Palma, que es agrícola, debe ser, si algún puerto en Canarias tiene razón de ser puesto de inspección fronteriza, es La Palma, donde estamos expuestos a que nos entren plagas. Nos han entrado en los últimos años. Teníamos la abeja, en estos momentos, la última que nos ha entrado, una abeja de calidad ecológica y una reserva de la biosfera con un potencial económico importante, bueno, libre de la enfermedad, y que nos entra
por negligencias, porque no tenemos un control en el puerto. Sanitario, ¿no? Importante. Oiga, don José Luis, y el modelo de desarrollo, el modelo tal, la dinamización del sector comercial, muy importante en la economía de La Palma también. Sí, sin duda, ya lo comentaba antes, imagínense el potencial que tendríamos si fuéramos puerto frontera. Pero es que además, en estos años hemos hecho un esfuerzo importante junto con CEPIME, la Organización de Pequeños y Medianos Empresarios de la Isla de La Palma. La propia Cámara de Comercio ha colaborado también en dos líneas de trabajo. Por un lado, el preparar mejor al sector comercio, a los trabajadores del sector comercio, y por otro lado, en mejorar, digamos, las infraestructuras básicas que están ligadas al comercio. Y ahí está ese plan que estamos llevando de zonas comerciales abiertas. Cada día hay que competir con las grandes superficies. A los consumidores nos gusta la gran superficie, no a mí, que realmente yo reconozco que no me gusta y que me perdonen los que tienen grandes superficies, pero hay mucha gente que le gusta ir a encontrarse un comercio, otro comercio. Entonces, ¿por qué las calles de un casco histórico como Santa Cruz de La Palma o de una ciudad como Los Llanos Aridanes no las tenemos preparados como si fuera una gran superficie? Y que en las calles están bien preparaditas, uno camina con comodidad, entra a una tienda, sale en otra. Yo creo que eso se puede hacer y eso lo estamos haciendo. Pero es que además en estos años, sobre todo en campañas de Navidad y Reyes, hemos hecho un esfuerzo importante. La verdad que el sector comercio también se está moviendo, porque yo recuerdo cuando los primeros debates, las primeras reuniones, no, porque es que claro, viene el crucero el domingo y el comercio no abre. No abre. Porque es muy cómodo el comercio. Entonces yo les decía, pero ¿ustedes creen que los del comercio son payasos de un circo o artistas de un circo que están ahí para que los vean? No. Si el comercio tiene actividad, abrirá. Sin duda, si tiene negocio, abrirá. Y yo creo que lo que hay que producir es que el comercio se convierta en un motor, porque no olvidemos que en La Palma yo creo que genera el porcentaje de empleos más importante de la isla. Don José Luis, vamos, hablaba antes de las personas, el servicio a las personas. Vamos con planes sociales y de empleo. Así, bastante, digamos, en síntesis, pero porque explicar cada uno de esos planes y las actividades y tal nos llevaría, pues, solo por ejemplo, el plan de discapacidad, pero nos llevaría un programa completo. Pero háblanos del plan de discapacidad. Bien, en ese plan nosotros hemos hecho un esfuerzo importante ya desde hace 2 años. Nos marcamos como objetivo ese tema. Yo siempre digo que un discapacitado es aquel que no le hemos descubierto sus capacidades para sentirse útil en la sociedad. Por tanto, yo creo que no hay ningún objetivo quizás más deseable para una institución política que poder facilitar ese acceso a la vida diaria a esas personas que tienen ese problema de la discapacidad. Y convertírselo en un instrumento en positivo, es decir, en una fortaleza. Entonces, hemos trabajado con las asociaciones, nosotros empezamos a modificar una dieta que existía de 7 euros por usuario y día a 15. Recuerdo en la negociación con el plan, con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales anterior, una reunión que hubo en Tenerife de todos los cabildos, que una persona de un colectivo discapacitado mal informado, y con lo cual yo ese día lloré, y lo tengo que reconocer ahora, me dijo que yo era insolidario, porque no ayudaba a la consejera a firmar el plan por una reclamación, porque en La Palma lo tenía resuelto. Digo, no, todo lo contrario, a mí me interesa que la consejera resuelva de acuerdo con lo que le estamos pidiendo, porque entonces el esfuerzo presupuestario que hace el Cabildo de La Palma sería menor. O sea, lo que usted no puede decir que yo soy un solidario por hacer un esfuerzo mayor en la isla de La Palma, en ese terreno. Y por haberse anticipado, sobre todo. Hemos abierto centros, y ya digo, hay una buena colaboración. Hemos contado con una plataforma de familiares, de organizaciones no gubernamentales que están trabajando mucho y bien de una manera altruista, y eso para nosotros ha sido una suerte. Podemos presumir, entre comillas, de esa política porque hemos contado con esas plataformas. Eso dentro del contexto del plan sociosanitario, naturalmente, ¿no? Sí, está claro que ahí tenemos un objetivo que hemos recibido muchos palos en alguna crítica esa que estamos comentando de la oposición,
que es el centro sociosanitario de antiguo Hospital de las Nieves. Es decir, a veces algunos piensan que la gente no tiene memoria, es decir, aquellos que defendían que el Hospital de las Nieves, obsoleto, difícil de resolver, inútil para los servicios, se tenía que arreglar y no construir un nuevo hospital, cuando los dineros se decidan en Madrid, dicen que ahora no hemos sido capaces de convertir aquello en un hospital, en un área sociosanitaria, que es nuestro objetivo, pero que tiene muchas dificultades. Primero, de titularidad de los suelos, que eran de la antigua Caja Nacional, del Ministerio de Sanidad, del INSALU, del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Es decir, había terrenos en función de que fue creciendo el hospital. Multipropiedad. Sí, claro, y hubo que ir resolviendo esos problemas. Hemos encargado ya el proyecto y ya tenemos financiación prevista para este año para ese centro, porque La Palma ha ido creciendo la edad de la población, es lógico. La población vinculada a un sector primario pues se va envejeciendo. Nuestros padres, y eso es un déficit que tenemos. Hoy mismo estábamos hablando en el Cabildo de una oferta de empleo cualificado, y que cuando le decíamos a propios de palmeros de que era en La Palma, no querían venir. Entonces, claro, a veces nos planteamos mucho, es que queremos posibilitar que los palmeros que están en la universidad, que tenemos muy buenos, vengan a La Palma a trabajar. A veces no quieren, porque es indudable que en una isla corta algunas posibilidades de investigación y de otras tareas importantes. Como digo, ese centro tenemos ya partida presupuestaria, lo vamos a empezar a ejecutar, pero poco a poco, no podemos ir a más velocidad de la que vamos. Sí, pero ustedes también programan actividades formativas para los desempleados. Sí, nosotros estamos en el Prometeo. A mí no me gusta Prometeo. ¿Por qué? No me gusta Prometeo y no me gusta ¿Por qué motivo? los planes de empleo que se están haciendo y los famosos convenios que se están haciendo. ¿Por qué? Porque estamos generando una sociedad subsidiada. Es decir, yo participo en el curso porque mientras me paguen, o voy a limpiar unas calles durante un tiempo mientras me paguen, pero no estamos generando una actividad económica a futuro. Yo creo que si ese dinero fuéramos capaces de otras políticas de financiar la cuota que paga el empresario de la Seguridad Social, de financiar actividades empresariales, se podría generar empleo estable. Lo contrario es crear unos puestos de trabajo para unos días. Sí, efectivamente, resolver unos problemas, y por eso no podemos renunciar, porque claro, la pregunta siguiente es, si a usted no le gusta Prometeo, ¿por qué lo firma? Lo firmo porque no puedo. ¿Porque no tiene otro remedio? No, es que no puedo renunciar, porque la isla de La Palma tiene necesidades, nuestros parados tienen necesidades, nuestras familias tienen necesidades, que mientras no tenga otra cosa tengo que cubrirlas por esa vía. Oiga, ¿y en el desempleo o en el mayor desempleo influye el flujo migratorio o todavía no? Sí influye, pero la verdad es que es un debate, se ocupa de trabajos que no quieren los palmeros. Que de verdad es un debate muy difícil. Nuestra mentalidad está afectada por el cariño que nos tenían nuestros padres. Yo siempre digo que la mayor inversión que se ha hecho de La Palma es en los bienes inmuebles en La Laguna, en Tenerife. Nuestros padres han hecho un esfuerzo tremendo, tremendo, porque sus hijos vayan a la universidad, y sobre todo para que se busquen la vida lejos de un trabajo penoso y no reconocido como es el trabajo agrícola. Luego, es lógico que los hijos de los palmeros pues no quieran regresar a esas penurias, a ese trabajo penoso, a ese trabajo no reconocido que es la agricultura. Luego viene que tenemos un sector de población que no ha estudiado, que se queda en la isla y que quiere trabajar. Entonces, yo no sé qué pasa, si es que algunos trabajos son duros o no se pagan lo suficiente, y esa mano de obra que llega está dispuesta a hacerlo más duro o a trabajar por menos dinero. Pero al final resulta que en La Palma, en los últimos años, se han generado muchos puestos de trabajo, no se ha incrementado la población y hay mayor índice de paro. Eso en matemáticas no es posible. No es posible. Eso no es una operación matemática posible. Eso es la cuadratura del círculo. Pues eso ocurre.
ocurre que no se ha incrementado la población de derecho de la isla de La Palma, han aumentado los puestos de trabajo y ha aumentado también el paro. Eso es evidente que hay una inmigración importante que se está ocupando de esos trabajos. Yo siempre me ha preocupado, es un tema muy polémico lo de la capacidad de carga de los territorios, pero el tema está ahí. Políticas sociales, tiempo para las personas. Sobre todo lo que estábamos hablando ahora de la discapacidad, estamos también, la atención a nuestros mayores constituye un elemento fundamental. Tiene que ser una política importante en el Cabildo, porque son muchos los mayores que tenemos en la isla. Nosotros iniciamos como política social el potenciar los centros de mayores en la isla. Es obvio que no podemos tener centros de día ni residencias en toda la isla. Estamos potenciando los servicios domiciliarios que hacen los ayuntamientos, y también el Cabildo los ha potenciado este año, aportando partida económica a los ayuntamientos para que atiendan mejor y con mayores efectivos a nuestros mayores. También después son puestos de trabajo que se generan, sí. Pero sobre todo hemos ayudado y hemos potenciado las actividades en las asociaciones de mayores. Las asociaciones de mayores de La Palma hoy están dinamizando las actividades culturales en muchísimos municipios de la isla y en muchos lugares de la isla de La Palma. Y ahí, por ejemplo, una política que a veces tiene su crítica porque es igualitaria para todos, independientemente del nivel de renta, como es, por ejemplo, el transporte gratuito a las personas que tienen mayores de 65 años por carretera. Estamos haciendo, potenciando el transporte, que los ciudadanos usuarios conozcan el transporte colectivo de viajeros, las guaguas, que funcionan muy bien, y al mismo tiempo estamos fomentando y dinamizando el tiempo libre de nuestros mayores. Don José Luis, proyecto La Palma Digital. Pues, muy rápido, pues se nos va el tiempo. Sí, muy rápido, casi nada, hasta ahora. Por tanto, es más rápido imposible. No. Eso se ha retrasado mucho. Tenemos los telecentros, se dotó a todos los ayuntamientos de equipos informáticos para los telecentros. Ya está el mobiliario también, se empiezan a abrir ya poco a poco los diferentes municipios, pero el gran proyecto de La Palma Digital está por hacer. Nosotros fuimos conscientes de pedir la paralización en el año 2005 a la consejería, a una consejera a la que yo quiero mucho porque la veo con muchas ganas de trabajar, que es Marisa Tejedor, que está trabajando mucho y muy bien. Probablemente uno tenga el recuerdo de la universidad y otros vínculos, y de verdad le hemos pedido que pare, creemos, confiamos en ella, en su viceconsejero de Industria, profesor de universidad también, y palmero, y yo estoy convencido de que en 3 meses La Palma Digital no se va a parecer en absoluto a lo que ha sido hasta ahora. ¿Lo que ha sido? 3 meses, no es mucho tiempo, sí. Y además es antes de las elecciones. No, sí, efectivamente, 3 meses. Don José Luis, red insular de carreteras y también en concreto la circunvalación de los llanos y de los llanos de Aridane y de Santa Cruz de la Palma. Bien, yo creo que ahí hemos hecho un esfuerzo importante. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, era el Cabildo el único que ha hecho un esfuerzo importante en carreteras de La Palma. Hemos tenido la suerte de tener un consejero palmero que barre para La Palma. Yo creo que en el mejor de los sentidos. Canarias. Perdón, José Luis, en el mejor de los sentidos. Aquí yo podría decir que esto es un problema para La Palma, que barre para La Palma. Es un hombre, yo creo que ecuánime y que en todas las Islas Canarias se ven las obras de su gestión, tanto en agricultura primero como en obras públicas ahora, y también La Palma. Y La Palma, como el resto de Canarias, se ha visto beneficiado de la buena gestión. Sin duda, nunca la deja atrás. Nunca la deja atrás, ni por qué. Seguro que no. Sí, es curioso, el poder palmero. Poder y poderes de todo tipo. Oiga, el nombramiento del obispo de Don Bernardo, ilustre palmero, eso como sí que obispo de la diócesis de Ibarias. Es una satisfacción personal, no solo como presidente del Cabildo, sino como me considero amigo personal de Don Bernardo. Siempre, no lo he contado nunca en televisión, yo creo que lo voy a contar hoy. Cuéntalo. En la bajada de la Virgen de los Reyes hace 4 años, el viernes antes de la fiesta real, coincidí con Tomás Padrón, Don Felipe, el anterior obispo, en el base de Valverde. El Hierro, sí. Y llegó Don Bernardo, entonces lo llamaba Bernardo yo. Claro. Llegó por ahí y estábamos hablando los dos, y llegó una señora
una señora allí, donde estábamos nosotros, y dice, buenas tardes, monseñor. Y Bernardo, pues indudablemente le dijo que no, que el señor obispo era don Felipe, que estaba allí. Dice, no, usted es monseñor, usted a mí, yo lo he escuchado a usted hablando, una señora que venía de Venezuela, lo he escuchado a usted hablando y usted tiene que ser obispo. Y yo le decía a la señora, ¿verdad? Seguro que va a ser obispo. Yo lo esperaba de obispo desde hace un poquito de tiempo, incluso anterior a su nombramiento. La verdad que, también tengo que decir ahora, la verdad que no lo esperaba como obispo de nuestra diócesis, con lo cual la satisfacción es doble. Don Bernardo es obispo, además obispo de nuestra diócesis, y ahora, hasta ahora necesitaba nuestra ayuda, nuestra colaboración, nuestro apoyo, nuestra comprensión. Es difícil ser obispo de la diócesis donde uno ha ejercido, donde uno ha vivido, donde tiene la gente que quiere, y ahora ha tenido una prueba incluso más dura todavía, y ahora necesitará más también nuestro apoyo, no solo moral, sino también el apoyo económico, institucional y de los ciudadanos, porque el esfuerzo que va a tener que hacer en la diócesis va a ser muy importante. Impresionante. Precisamente en los momentos difíciles, los momentos duros de las personas, es donde se demuestra, digamos, la calidad. Don Bernardo es un hombre bueno y transmite, la transmite esa bondad. Y es curioso cómo, quedándose absolutamente, después de esta, que afortunadamente no ha habido tragedias personales, no ha habido pérdidas personales, pero sí pérdidas absolutamente de todo, ¿no? Es decir, don Bernardo ha perdido hasta su biblioteca, hasta el último papel de toda su vida, hasta su ropa, todo. Es decir, entonces, y es curioso cómo la reacción de una categoría impresionante, ¿no? Es decir, pues está demostrándola, y desde luego necesita ese apoyo, que estoy seguro de que en La Palma pues va a ser de un modo fehaciente, es decir, es nuestro obispo, de verdad, ¿no? Sí, y además yo creo que no solo el obispo de los Palmeros, sino de toda la diócesis. De todas las diócesis, no, por supuesto. Porque yo creo que es una persona que yo creo que transmite, a mí me parece que es una persona que transmite mucha tranquilidad, mucha paz, grandes carismas. Ya que estamos en tema religioso... Y que conste que yo le tenía muchísimo cariño a don Felipe. No, por supuesto. Y tuve al principio la impresión no era tan favorable, y sin embargo, al final reconozco que le tenía mucho cariño a don Felipe. Estamos en un tema religioso, Bajada de la Virgen 2005, Bajada de la Virgen 2010. ¿Algún proyecto en relación con la Bajada de la Virgen? Desde el punto de vista suyo. La Bajada de la Virgen no necesita muchos proyectos. La Bajada de la Virgen es un acontecimiento que está ya arraigado, consolidado, y que por poco que hagamos un esfuerzo, se vuelve todo después en esplendor ese esfuerzo que hemos hecho. Es decir, yo siempre digo que el territorio de La Palma es agradecido, que si somos capaces de mimarlo un poquitito, nos devuelve belleza automáticamente, por poco que lo cuidemos el territorio. Pues la Bajada pasa algo parecido, por poco que nos esforcemos en hacer medianamente bien las cosas, se nos transforma en algo grandioso, en algo bonito. Sí, pero en concreto, aunque usted dice no proyectos, algo sí tiene en la cabeza. No, en el aspecto personal ninguno. No, llegar a la Bajada de la Virgen, llegar a la Bajada de la Virgen otra vez. Carnavales, estamos en las puertas de los carnavales y quería preguntarle por los indianos de Gran Canaria. Bien, yo creo que los indianos constituyen algo en la tradición de La Palma, vinculado a Santa Cruz de La Palma, vinculado a esa relación con Cuba, con América, que allí tienen su sabor, su color especial, y a mí me parece que es bueno que los palmeros que están en Gran Canaria se reúnan en la casa de La Palma y celebren sus indianos particulares, y que después incluso pueda hacer alguna manifestación popular por cualquier calle de Gran Canaria, o en Tenerife, o en Madrid, que se hizo el año pasado, pero que no deben constituir un número del carnaval ni de Santa Cruz, con todo el cariño que tengo al carnaval de Santa Cruz, ni de Las Palmas, ni de Madrid, sino que eso es algo que es de los palmeros, y quien lo quiera disfrutar en su plenitud tiene que ir a La Palma ese día. Señor Palestero, se nos ha ido el tiempo lamentablemente. Me queda cantidad de preguntas relacionadas con la isla, relacionadas con el Senado, pero usted sabe que el tiempo también en televisión es una dictadura. Se nos ha ido en un soplo, a mí por lo menos, y por supuesto antes de que llegue, esperamos volver a tenerlo en este programa, digo antes de que lleguen las próximas elecciones.
¿Ustedes de los que hacen también sondeos o qué? ¿En La Palma hacen sondeos? ¿Qué sondeos tienen ustedes en La Palma? Bueno, ¿Qué sondeos tienen en Coalición Canaria de La Palma? A ver. los sondeos son lo que son necesarios, son buenos. No, por supuesto. Porque ni más creíbles ni menos creíbles, sino yo creo que lo que marca es una tendencia. Afortunadamente, los sondeos son positivos en este momento para la gestión de Coalición Canaria en La Palma. Todas las encuestas dicen que estamos en disposición de poder recuperar, de poder tener esa mayoría absoluta que tenemos en este momento, revalidar esa mayoría absoluta en el Cabildo, y eso es importante para la gestión nuestra, pero un sondeo diario es el más que vale. Cuando encuentra uno a un palmero o una palmera que te toca por la espalda y te anima a seguir trabajando, ese es el mejor sondeo. Cuando la gente en la calle te saluda, habla contigo, te pregunta por los problemas, te pide que resuelvas algunos problemas, pero también al mismo tiempo te anima a resolverlos, es la mejor, digamos, el mejor aliciente que puede tener uno en la gestión diaria. Esto se deduce que usted va a repetir de presidente del Cabildo del 2007 y de senador en el 2008. No, eso no se deduce. Realmente, también lo dije otra vez, yo vengo manteniendo que las renovaciones son buenas, que afortunadamente Coalición Canaria en La Palma tiene mucha gente muy valiosa, con experiencia política acumulada, predispuesta a trabajar, y que uno debe saber que uno no es eterno en los cargos, que los cargos es bueno que se renueven, fundamentalmente porque, aunque yo reconozco que no he perdido la ilusión del primer día, cuando me levanto temprano por la mañana para intentar trabajar, para intentar resolver los temas, con la misma ilusión que siempre, pero es bueno, y bueno, al final siempre el proceso es el mismo, es decir, no basta la voluntad de uno, tampoco basta la voluntad del partido, basta la voluntad fundamentalmente de los ciudadanos, que son los que tienen que determinar en un momento determinado si ya está bien o es interesante poder continuar o seguir aportando una experiencia durante unos años más. Muy bien, pues muchísimas gracias a don José Luis Perestelo Rodríguez, presidente del Cabildo de la isla de San Miguel de la Palma y senador por la misma isla. Le agradecemos muchísimo el que ha estado en el Canal 8 y que ha estado en este programa, y esperamos tenerlo no tardando mucho, y desde luego antes de esa confrontación, en todo caso, antes de esa confrontación electoral del 2007, que no está tan lejana ya. A todos, ¿usted quiere agregar algo? No, por supuesto, agradecerles a Canal 8 las deferencias que siempre ha tenido conmigo, no solo este programa, sino en otros programas, en los servicios informativos, en definitiva, en el día a día de una televisión en La Palma, y por supuesto que encantado de compartir esta entrevista con una persona como usted, que a veces me decían al principio si no estaba nervioso. Y me lo decía alguien en la televisión, sí. Y realmente sí, poquito menos, pero para mí, que yo veía a don Ricardo Asirón y lo leía, y me pareció como una de las cosas que tengo que agradecer a estos años, sí. Ha sido precisamente el poder conocer a esa gente que uno leía, que uno escuchaba en la radio, en las televisiones, que uno admiraba, y que admiro todavía, y eso, el compartir una tertulia de esta manera tan agradable siempre se agradece, y eso por lo menos a mí sí que me quiero agradecer porque de verdad lo vivo de esa manera. Y por supuesto agradecérselo y saludos cordiales a todos los telespectadores, porque una vez se entra en sus casas sin pedir permiso, y yo creo que por lo menos pedirle disculpas por entrar así sin pedir permiso. Sin duda que le pedimos disculpas, muchísimas gracias por esos inmerecidos elogios que ha hecho de este aprendiz de periodista. Yo soy un aprendiz de periodista y en ese aprendizaje me mantengo. Gracias porque con personas como usted uno, a pesar de que es un tocho, va aprendiendo un poquito y ese aprendizaje se consolida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sepan que el Canal 8 es un canal pluralista, es un canal palmero, es un canal pluralista. Nosotros acogemos, entrevistamos a todas las personas que militan en los partidos que fuesen, y lo que nos interesa es la isla, lo que nos interesa es el archipiélago, lo que nos interesa es el país, lo que nos interesa son ustedes, en definitiva. Estamos con ustedes, somos de ustedes. Muchísimas gracias, y yo siempre les pido, con esa recomendación de que procuren ser felices
En la medida de lo posible. En la medida de lo posible es tratar de no fastidiar al prójimo ni al lejano.